que eso, que sí que es obvio que ha sido usada la religión, el catolicismo en el caso de Guinea, para colonizar al pueblo de Guinea. De hecho, yo pienso que ahí radica lo bonito que es que gente como nosotros, que sabe que en su historia han sufrido una opresión desde el catolicismo, que ahora haya gente como yo que es capaz de abrazar al cristianismo, al catolicismo por su propia voluntad, sabiendo el pasado que hay detrás de esto. La religión, perdona, no puede ser una excusa para mantener a gente dividida. Yo siempre lo digo, si tu religión te va a dividir o te va a apartar de gente que igual tú consideras buena, pero por un concepto, por una cuestión religiosa, quieres apartarte o mantenerte distante de gente que al final es tu hermano, son tus hermanos, yo creo que te tienes que plantear tu religión. No, y ¿qué voy a decir? Eso todo el mundo lo sabe. Esa es una de las cosas por las que más yo personalmente cuestiono lo que es la religión cristiana. Porque, por ejemplo, ¿cómo yo voy a creer en algo o en alguien que han utilizado para matar a otra gente? ¿Qué salvación de qué? ¿Qué es lo que ofreces a la gente? ¿El cielo? Todos iremos al cielo, hermano. El cielo es para todos y somos todos hijos creados por un Dios bueno. Iremos todos al cielo. Y en cuanto a la Biblia, les voy a comentar. En el caso de Haití, hubo un esclavo haitiano, no me acuerdo muy bien exactamente de eso, pero es así, como en el momento en el que le obligan a convertirse al cristianismo, preguntó si cuando se iba a morir, ellos estarían ahí. Y él dijo que, pues, si es eso, mejor él no acepta la religión, si ellos estarían donde él está. ¿Cómo tú, una persona que estás maltratando en el nombre de Dios, quieres que asuma la religión del cristianismo? Yo entiendo que cuando nacemos mucho más en mi país, nos bautizamos. Yo, por ejemplo, soy católico, apostólico, romano y todo esto, porque mi familia, yo al nacer me dio en el bautismo y todo eso, lo demás, cosa que respeto. Yo respeto mucho las religiones porque las religiones unen, o sea, te cambian la manera de ver el mundo, te cambian la vida, vives la vida de otra manera. Pero yo creo que culturalmente también se pueden conseguir esos objetivos. Mientras los demás están trabajando, nosotros estamos rezando. ¿Rezándole a quién? Como estuve preguntando, por ejemplo, nosotros en Bubi, Dios es Rupe. Pero cuando hacemos la traducción es a Dios. ¿Pero a qué Dios? Es lo que estuve preguntando. ¿Qué es lo que me asegura que el Dios al que me han traído es el correcto? Sí, al Dios al que yo adoraba, o sea, al Dios a los que mis antepasados adoraban y le pedían, tenía, o sea, las esculturas de nuestras tradiciones están en museos europeos haciendo dinero para los europeos. ¿Qué hacen con ellas? Llegan dioses paganos. ¿Qué hacen esas esculturas en museos europeos? No, personalmente yo soy ateo y creo en todas las buenas cosas que me dicen las religiones que debería hacer y las hago, las que puedo, pero no creo que las debo hacer porque hay alguien que me está mirando y que hay alguien que me va a premiar o castigar por si lo hago o no. Justamente. Entonces, ¿por qué por nosotros mismos no podemos hacer esas buenas cosas? Sí, una pregunta. Sí, y una última cosa, por favor, los hermanos aquí que están aquí, los que seguidores de la religión, yo quiero ponerles una reflexión. Mira, lectores de la Biblia dice, amarás al prójimo como a ti mismo. También esa misma Biblia, ahora me van a decir que no, la Biblia hay que entenderla de esta manera. La Biblia también dice que el perezoso no debe comer. Pero yo, ¿cómo voy a dejar al perezoso sin comer si la Biblia también dice que es mi hermano? Yo creo que en el caso de España, por ejemplo, cuando estaba en las Filipinas, abarcaba tanto y no tenía un ejército muy poderoso. O sea, tenía un ejército poderoso, pero realmente no podía abarcar toda la extensión que era América, Guinea, Filipinas. Entonces sí que mandó pues, a los misioneros un poco como avanzadilla. Y fue una forma de someter a esos pueblos, de que estuvieran todos un poco bajo la misma cultura. En este caso sí que se usó el catolicismo como arma de sometimiento. Sí. Efectivamente, la religión se utilizó para colonizar. No hace falta que lo vuelva a decir yo, ¿no? Yo personalmente abrazo todas las religiones que existen, porque no conozco ninguna que dé ni un consejo malo
ni una que nos enseñe nada malo. En esencia, todas las religiones son buenas. Lo que es malo es cuando un ente, por ejemplo, o un imperio, como fue el imperio español, utiliza la religión, o como fue el imperio romano, para hacer cualquier cosa. Es cuando la religión se convierte en algo malo. Si la misma estructura de la religión o las creencias ya nos dicen que hay un Dios más grande y uno más pequeño y uno más chiquito y hasta nosotros, que en algún sentido podemos ser dioses, ¿por qué uno no se puede sentar y decir, esto que voy a hacer, pido a Dios que me vaya bien, pero yo mismo como individuo voy a concentrarme para que me vaya bien? Y creas una energía que a ti mismo te pueda ayudar a conseguirlo. Que la utilizó, y a día de hoy la religión se utiliza para manipularnos, a todos, en general, políticamente y en muchísimos sentidos. Porque ya estamos acostumbrados a que nos manipule o tenemos metido acá ahí ciertas ideas. Quizás para mí fue la segunda, porque la primera sería el poderío tecnológico, militar, que le permitía avasallar a los pueblos a donde iban. Sin eso la religión no les hubiera servido de nada. Pero luego sí la religión fue un instrumento clave para asimilar a la gente que colonizaban dentro, de alguna manera, de su propia cultura. Sí, entonces, para responder a la pregunta, yo creo que sí, que el cristianismo fue utilizado como arma de parte de muchas colonias para colonizar, pero aparte de para influenciar, que es lo que ha mencionado la mayoría de gente aquí, para influenciar y luego dominar, también se hicieron muchas cosas en el nombre del cristianismo, y yo creo que eso es superior a la idea de colocar o sea, de implantar una idea sobre una concepción sobre una persona. O sea, en el nombre del cristianismo se han hecho tantas cosas que actualmente impactan de tal forma en el corazón de mucha gente que dice, mira, me hizo tanto daño esto que hicieron para mí, para mi familia, para todo lo que supuso esto, que no quiero saber absolutamente nada. Que, pues evidentemente, se había utilizado la religión como un arma para colonizar o esclavizar. A pesar de eso, también podemos considerar que hubo un aspecto muy importante, que es un aspecto esencial del ser humano, ¿no? Que es conflictivo, porque antes de que llegara la religión, pues las mismas personas ya tenían muchos conflictos, ya se veían en desentendimientos en muchas ocasiones. Y pues como lo ha dicho, no me acuerdo de su nombre, pero lo ha matizado muy bien y diciendo que se había utilizado la religión como los romanos querían hacer o querían conquistar y querían utilizar la religión para sus fines, sus intereses. Entonces hay un dicho que los africanos hoy día llevan muy presente, que a ellos se les dieron la religión y a Europa se les enseñó a hacer todo lo que pues África hoy ya no sabe hacer. De hecho, los países africanos seguimos sometidos en la pobreza y el mundo entero progresando, ¿no? Eso es un aspecto muy importante, como la religión no solamente vino a cambiar nuestra forma de vida, sino también vino a perpetrarnos, a introducirnos en una manera de vida a la que nosotros no conocíamos.
pero ahora si queremos mantener un pueblo unido, es lo que realmente hace que el pueblo se prevalezca, pues yo creo que la tradición es muy importante. ¿Por qué? Porque la tradición cuenta lo que es la historia de un pueblo. La tradición define lo que es el pueblo, une al pueblo, o sea, es como la hegemonía de un pueblo. Y esta hegemonía, mientras se mantenga viva, va a hacer que este pueblo se mantenga unido. Nosotros que salimos de países como Guinea Ecuatorial, hemos crecido en el pueblo y tal, hemos visto cuánta unión hace la tradición, las fiestas tradicionales y estas cosas, toda la unión que da a una sociedad, a una determinada ciudad, una sociedad o un determinado lugar. Eso hace que estén unidos y esta unión hace que con el tiempo prevalezcan. Lo que creo que va a hacer que un pueblo prevalezca es su capacidad de adaptación, no su religión en sí, no su cultura en sí. Y aparte que, como han dicho ahora mismo, la cultura ya está, ya hay parte de religión. Pero lo que va a hacer que prevalezca un pueblo es su capacidad de adaptación. Y luego, en eso, esa idea de prevalecer en el tiempo, hay que tener en cuenta que muchas cosas prevalecen en el tiempo sin ser buenas. Por ejemplo, los señores que fueron esclavistas, su riqueza está prevaleciendo en el tiempo hasta hoy. Sus hijos de los hijos de los hijos siguen manteniendo ese dinero, pero no es algo bueno, pero prevalece. El mismo capitalismo, seguimos consumiendo como si tuviéramos 10 planetas, pero prevalece, ¿no? Que consumimos y consumimos aunque no lo necesitemos. No necesariamente que algo prevalezca significa que es tan bueno que prevalece. Puede significar que uno tiene arma y dice, tú toca mi silla, vas a ver lo que va a pasar. Claro que su silla va a prevalecer porque la está custodiando con un arma. Yo creo que la pregunta es interesante, pero como no he tenido en el principio ningún tipo de disputa entre mi religión y mi cultura, no me afecta mucho. Yo sé que alguna gente me va a asesinar hoy por mi comentario, pero aparte estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho ahora, que depende mucho de lo que es la capacidad de adaptación del ser humano y que lo que tiene que prevalecer en el tiempo es el respeto. Porque cuando no hay respeto, no hay forma de que al final una cosa se mantenga. Es importante siempre mantener lo que es el respeto. Pero si yo tengo que escoger y yo tengo que determinar qué pueblo prevalecería durante más tiempo, un pueblo basado en tradición o un pueblo basado en la religión, y has especificado muy bien, cristiana, religión cristiana, yo diría que el pueblo que tiene la religión cristiana, y ahora me voy a explicar, antes de que alguien, ya estoy viendo la cara de José Luis, aquí ya me he muerto, pero entonces yo me voy a explicar, y es porque según lo que yo entiendo, cuál es mi concepción de lo que es la religión cristiana adopta todas las bases de lo que es el respeto y el amor por lo que son el resto de personas, por las cosas que te rodean, independientemente de todas las diferencias que luego nosotros podamos ver, como puede ser que la Biblia sí, que la Biblia no, que arriba, que abajo, que no. Esas no son las diferencias que yo considero importantes. Yo creo que en esencia, y lo que en un principio y lo que se ha intentado mantener de la religión cristiana es el respeto por las personas, el respeto por cómo son las personas, el respeto por cómo tengo que hacer las cosas, el respeto por mi entorno, el respeto por absolutamente todo, o sea, todo lo que entiendes cuando escuchas la palabra respeto. Entonces yo creo que un pueblo, ¿vale?, en el que prevalece la religión cristiana, aparte de que la religión cristiana es como un puente, es una forma de comunicación entre personas que son completamente diferentes. Ahora mismo estamos con Gabriel y con Alfonso, que, bueno, aquí está Alfonso, que no son guineanos como nosotros. Y esto es una forma de comunicación, pero para mí, por ejemplo, que he estado en seminarios, que he estado en cultos, que he seguido eventos, la religión es una forma de conocer a mucha más gente. Me parece que la supervivencia o
preservación de una cultura no necesariamente tiene que ver con la religión, tiene que ver con otras cosas, con el contexto, con las circunstancias económicas, con el desarrollo de la ciencia también, de otras cosas, de la tecnología, de cada pueblo, su capacidad de autoprotegerse. Sí, digamos que el hecho de mantener la cultura lo que preserva es la identidad del pueblo, ¿no? Y quizás su sentido de arraigo al lugar, a sus costumbres ancestrales, a esas cosas, pero no necesariamente que prevalezca en el tiempo. Como por ejemplo ha dicho José Luis antes, que cómo se puede ser cristiano sabiendo que el cristianismo ha hecho tanto daño, ha destruido tanto. Yo me pregunto, si José Luis fuese un romano, ¿rechazaría su cultura, su tradición romana porque se ha usado su cultura para destruir otras culturas? En nombre de su cultura se ha hecho tanto daño a un pueblo. Si José Luis rechazaría sus tradiciones de romano porque se ha usado esto para hacer daño a otro pueblo. Yo creo que me lo responda después. A ver, yo creo que hoy en día no, pero en antaño sí que la religión era muy importante para mantener un pueblo unido. De hecho, la génesis de España se produce en contraste con el Islam. O sea, el origen de España es cuando toda la península ibérica se unificaba bajo la religión cristiana. Y luego el Imperio Español se sostuvo gracias a que todos estaban unidos por la misma religión. Luego, a partir de la Revolución Francesa, viene el laicismo y ya empieza a haber otros valores. Entonces, hoy en día la religión sostiene algunos países o algunos estados, sobre todo islámicos, pero en general los estados yo creo que se sostienen más ahora en la tradición que en la religión. Es que es muy amplio. Uy, que se me caen las gafas y no veo. Primeramente, como había dicho, creo que lo ha dicho Moisés, que los países que van a sobrevivir, o los que prevalecen, sobre todo, son los que son capaces de adaptarse. Eso es para mí la premisa máxima. Porque, de hecho, creo que uno de los países más desarrollados o más avanzados tienen un porcentaje bastante alto de ateísmo. Canadá, China, creo que Corea del Sur, espérate, me lo he apuntado antes, pero vamos, que hay bastantes. Japón tiene un 61% de ateísmo y considero que es un país bastante desarrollado. Adaptarse también en el sentido no de ir en contra de las tradiciones, sino a lo que voy diciendo yo, sino a acoger las nuevas ideas, las nuevas tecnologías, acoger la nueva ciencia, las nuevas ciencias, nuevas tecnologías muchas veces van en contra de las creencias tradicionales y de las creencias religiosas. Yo también estoy de acuerdo a lo que han dicho los demás compañeros. Simplemente que podría añadir que pues el ser humano necesita tanto la tradición como la religión. Pero aún así, hoy día tenemos algo más importante que sí ayudaría a prevalecer las naciones, ¿no? Que es la economía. Hay que hablar con las cartas en la mesa. Hoy día, sin economía, sin dinero, pues no hay cultura, no hay tradición, no hay religión que valga la pena. Entonces, mientras hay dinero, hay petróleo, entonces se empieza a pensar en cuál es nuestra tradición, cuál es nuestra religión. Entonces, hoy día se sabe que mucha gente se ha vendido y ha perdido la dignidad humana. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de una nación que quiere prevalecerse en la religión o en la tradición si viven en una lucha continua de salir de la pobreza, de dar de comer a sus hijos? ¿Quién le va a importar la religión o la tradición? A nadie. Entonces, eso es lo que nos toca vivir y simplemente es lo que ha dicho Moisés, ¿no? Intentar adaptarse. Respondiendo a la pregunta, como decía antes, que la cultura nos identifica. Por ejemplo, yo me siento mejor hablando en bubi que hablando en español. Y necesito que esto siga, porque el español no me identifica.
pero también me sirve como arma, me sirve como medio para comunicarme con otra gente. Pero cuando estoy entre mi gente me siento bien hablando el Buda. Ahora, yo pienso que un pueblo necesita su cultura para permanecer. Por eso es que la iglesia se está adaptando al momento, está aceptando la homosexualidad y todo eso, lo demás que está, porque la iglesia sabe que puede perder peso, puede perder todo lo que... Porque cada vez que avanzamos llegan nuevas modas que están en contra de lo que dice la Biblia. Por eso yo pienso personalmente que necesitamos la cultura para prevalecer. Yo pienso lo mismo, que los países donde hay un mayor número de ateos son países que están muy adelantados, tienen un progreso muy elevado. ¿Por qué? Porque no pierden el tiempo en los domingos yendo a misa. No pierden el tiempo en ¿qué piensa Dios de mí? No pierden el tiempo en que rezar a la Virgen de la Sal, Virgen de Guadalupe, Virgen del Agua y todo eso. ¿Por qué? Porque saben que no son los únicos que se van a quedar aquí. Sus hijos necesitarán de qué vivir y todo esto. Y otra cosa, los chinos, la mayoría es atea. Y los chinos tienen muchos dioses. Y eso no les impide vivir felices, hacer cosas buenas y, tener una vida ejemplar. Igual que los indios. Los indios no tienen la problemática que tenemos nosotros de qué religión, qué Dios es mejor, qué religión es mejor, porque los indios tienen un Dios para cada cosa. El problema que tenemos, Jesús, Dios es negro o es blanco. No, ellos no lo tienen, porque tienen un Dios que representa a los negros, un Dios que representa a los blancos, tienen un Dios para cada solución, tienen hasta un Dios para los animales, la vaca es sagrada para ellos. Y había otro compañero al que Borupú quería hacerle una pregunta. No, antes voy a responder. Me has dicho que los romanos fue al revés, a los romanos les colonizaron, los romanos tuvieron que adaptarse. Por ejemplo, supongamos que yo vengo a tu casa, supongamos que yo estoy intentando colonizar tu barrio o tu país, yo vengo, mato a tu familia, solo te dejo a ti y a tu mujer, y te doy un manual, te digo que tienes que memorizar este manual de cómo vivir en el país actualmente. Después, tú a tus hijos, por ejemplo, supongamos que yo ya me he muerto, tú a tus hijos les enseñarías a continuar este manual sabiendo que yo eliminé a tu familia, a sus abuelos y toda tu generación, les enseñarías este manual. Por favor, puedes activar el micrófono, responder sí o no. Yo si viera que en este manual hay un mensaje positivo que les puede servir a mis hijos, no dudaría en enseñárselo, en transmitírselo. De hecho, es prácticamente lo que ha pasado con la iglesia, con el cristianismo, el catolicismo. Que yo sé que han hecho muchas cosas malas con mi propio pueblo, pero yo sé que esto ha sido una herramienta. El catolicismo ha sido víctima de las intenciones de la gente, de los colonos. El catolicismo, la doctrina católica o cristiana, todo lo que profesa, todo lo que promulga es contrario a los actos que después se han venido dando. Si yo soy capaz de ver más allá el mensaje positivo que ha sido distorsionado por los que lo han utilizado en su beneficio para aprovecharse de una situación, de aprovecharse de nosotros, entonces si yo veo que hay algo positivo desde mi tela de juicio, no desde que me lo han impuesto, yo lo quiero transmitir porque es lo que yo sé, no, yo te estoy hablando de que yo he juzgado y yo llegué a ver que esto es bueno. No es algo que porque me lo han impuesto no se merece que se valore positivamente. Entonces yo creo que hay algo positivo en este mensaje, en este manual que a mis hijos les pueda servir de provecho. Yo no tendría ningún perjuicio en transmitirlo a mis hijos. Entiendo, pero mira, termino. Hércules, los dioses romanos mitológicos, los dioses griegos mitológicos y algunos romanos existen antes de la llegada de Cristo, según las escrituras. Está Hércules, hijo de un dios y un ser humano, y están otros más. Y llega Jesús con lo mismo, hijo de un dios y hijo de un ser humano. ¿Cómo explicas esto? Es que, ¿por qué tiene que llegar el cristianismo a decirte que tu Dios al que estás rezando? Porque no me vas a decir que cuando antes que el cristianismo no teníamos un tipo de vida
pueda que tiene sus partes positivas económicamente, porque a la religión siempre le ha interesado la economía. Donde no hay dinero, no hay religión. El que diga que sí, miente. Donde no hay dinero, no hay religión. La iglesia es la institución más rica del mundo, ya sea iglesia católica, cristiana o los musulmanes. Yo no soy ateo, yo creo en Dios, pero no en el Dios de los europeos, porque no tiene nada que ver conmigo. O sea, no es un Dios que no me representa. Yo sé que hay algo más allá, que es superior a mí, que me protege y todo esto. Pero el Dios europeo que me pintan en la Biblia no me representa a mí. Por ejemplo, los árabes tienen a un Dios que se parece a ellos. Los chinos tienen a Dios que se parecen a ellos. Los indios, pero Jesús no se parece nada a mí. Eso es todo. Muchas gracias. Entonces, quiero decir que los pueblos ateístas es posible que sean los pueblos más evolucionados, pero no creo que tenga tanto que ver con la religión. Voy a replantear esto de una forma un poquito más sencilla. Explico. Yo creo que esos países han avanzado, es posible porque sean ateístas, sí, pero el ateísmo no ha sido la razón principal por la que ellos han avanzado. Han avanzado porque son personas sin escrúpulos. ¿Sabes? La religión te pone un límite. La religión te pone un límite de cosas que puedes hacer por los demás, por ti y por el mundo en general. Y cuando tú no tienes eso, sinceramente para mí no te conviertes en una persona sin escrúpulos, pero eres capaz de llegar a unos límites que al final del día dices, bueno, lo he hecho y ¿qué pasa? No pasa nada. Entonces, los chinos para mí son gente sin escrúpulos, que han hecho cosas que para mí yo no haría en ningún momento para conseguir algo que necesito y ellos lo han hecho. Luego, ¿quiénes más habéis mencionado? Los canadienses, no sé, los canadienses son un cúmulo de personas que todavía no sigo pensando y sigo investigando, no puedo decir nada en concreto sobre ellos. Y después, lo otro que había escrito aquí. Una cosilla. No debería estar juzgando a todos. Un momentito, un segundo. ¿Qué límite le pone la religión, pero y la ética y la moral? Puede poner también los mismos límites, no necesariamente las religiones. El problema con la ética y la moral es que la ética y la moral se adapta a la cultura de cada uno. No sé si os habéis fijado, pero muchas veces la ética que tú consideras que es correcta como ecuatoguineano no es la misma ética que un europeo, como habéis estado mencionando, puede considerar correcta. Entonces la religión está ahí marcando un punto que tenemos en común, tanto europeos como ecuatoguineanos, sobre ética. La ética es un límite, sí, pero la ética como la percibe cada cultura, cada tradición cambia. Pues como he dicho, y no sé, yo quería hablar sobre lo que ha dicho antes de lo de que los países más desarrollados solían ser ateístas en su mayoría. Y no sé, yo quería saber, cuando hablamos de países desarrollados, sobre en qué estándares medimos cuando un país es desarrollado, cuando un país es exitoso, por así decirlo, porque no sé si alguna vez habéis oído la frase de que hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y bueno, he dicho. Te quería hacer un comentario sobre lo que mencionabas, disculpame, del grado de desarrollo versus ateísmo, ¿no? Yo, que soy ateo, te puedo decir, o te quiero decir mi punto de vista. Para mí, en general, también vas a ver esas diferencias de grado de desarrollo entre sociedades que tienen religiones más cerradas con respecto a sociedades que tienen religiones más abiertas. O sea, el punto para mí es la libertad que tiene el individuo, y libertad mental para crear, para hacer, para evolucionar. O sea, en sociedades que tienen muy limitado el pensar cosas diferentes, pensar cosas que sean contra la corriente de la mayoría, etcétera, tienden a innovar menos, tienden a ser sociedades con menos iniciativa que las sociedades que tienen
sistemas que les permiten ser, les permiten pensar diferente básicamente y hacer cosas diferentes y hacer cosas nuevas. Entonces vos ves sociedades que son religiosas como las judías, pero tienen religiones que sí te dejan pensar un poco más allá. Y después ves religiones mucho más opresoras de la mente de cada individuo que no les permiten hacer esas cosas. Entonces yo creo que quizás el extremo sea el ateísmo, pero también dentro de las diferentes gamas de religiones vas a ver diferentes estadios de desarrollo en diferentes sociedades también.